tardes. Iniciamos en este momento la última clase del módulo 4. Vamos a compartir pantalla para explicarle cuál es el marco técnico normativo del sistema de contabilidad pública venezolano. Esta fue una exposición realizada por el ingeniero Fernando Serpa, quien es el jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública de Venezuela en el reciente Congreso Venezolano de Contaduría Pública que se celebró en Mérida, donde da una explicación de todo lo que es el marco del sistema de contabilidad pública en el país. Entonces comenzamos aquí por definir lo que es el órgano rector del sistema de contabilidad pública en Venezuela, que es la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, que se rige bajo el artículo 131, numeral 3 de la Ley de Administración Financiera y del sector público nacional, donde dice que la prescripción de los principios, normas generales, técnicas y específicas de contabilidad, y donde se establecen los procedimientos técnicos para el funcionamiento del sector público nacional. De allí que en el artículo 5 establezca que la ONCOC, o la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, es el organismo que está sujeto a las regulaciones de los entes que conforman el sector público. ¿Quiénes son o quiénes conforman el sector público? Las repúblicas, los estados, los distritos y los municipios, además de los entes descentralizados que funcionan sin fines empresariales y los entes descentralizados que funcionan con fines empresariales, que son sociedades mercantiles, pero que la mayoría accionaria la tiene el Estado. Estos son los institutos públicos, las universidades nacionales, los colegios universitarios y otras instituciones públicas de educación superior, y las academias nacionales forman parte de los entes descentralizados sin fines empresariales. La conformación de la administración financiera del sector público es un conjunto de sistemas que intervienen para captar recursos financieros o que han sido valorados en términos financieros y en su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado, que operan bajo el criterio de un sistema integrado, es decir, del Sistema Nacional de Control Fiscal, el SUDEBIN, el CENIAP, la UNCOP, la Oficina del Tesoro Nacional y la ONAPRE, que es la Oficina Nacional del Presupuesto Público, tal y como lo vimos en la unidad anterior. Todo esto está establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. ¿Cuál es el marco referencial de la contabilidad pública? El IASB tiene el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y es un organismo independiente encargado de desarrollar y emitir las normas internacionales de contabilidad del sector público, y estas normas son utilizadas por estas entidades en todo el mundo para la presentación de sus estados financieros con el objetivo de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. ¿Cómo son las siglas de estas normas? NICSP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. El IFAC, que es la International Federation of Accountants, a través del International Public Sector Accounting Standard Board, que es la Junta Técnica del Consejo de Normas Internacional de Contabilidad para el Sector Público. ¿Cuál es el objetivo?
estudiar y analizar las normas, su aplicabilidad en el ámbito venezolano con el fin de establecer criterios contables que sean homogéneos, dada la necesidad de dotar al sector público de un marco normativo que regule la contabilidad. Esto ha llevado a este sistema a un proceso de reforma y modernización. Existen reglas, preceptos, pautas, disposiciones y criterios para sustentar el diseño, la prescripción, el establecimiento de los sistemas y procedimientos de contabilidad dentro del sector público con el objetivo de unificar todos los criterios con fundamento en los pronunciamientos técnicos en materia de contabilidad que son adaptados a las peculiaridades de los entes públicos a nivel internacional. De allí nació el proyecto de adaptación en la República Bolivariana de Venezuela en el 2008 como órgano ejecutor, la ONCOP, teniendo una estructura administrativa de un comité técnico y un comité interinstitucional a través de varias etapas, como fue la del estudio, la propuesta, el consenso, la consulta pública, la elaboración del proyecto y la divulgación. ¿Cuál fue la metodología? A través de mesas de estudios y mesas técnicas se divulgaron las normas técnicas de la contabilidad del sector público y como política se reconoció el derecho que tienen los gobiernos y las emisoras de las normas nacionales para establecer normas contables y guías para la información financiera dentro de sus jurisdicciones. Algunos gobiernos soberanos y emisores de normas nacionales han desarrollado normas contables que se aplican a los gobiernos y a las entidades del sector público en su jurisdicción. Y como propósito legal fue la falta de armonización de las normas que regían en ese momento el sector público del país. Para superar estas limitaciones se consideraron las normas internacionales del sector público para ayudar a emitir las normas y desarrollar unas nuevas que fueran a contribuir a una mayor comparabilidad y fomentar la adopción de estas para armonizar todos los requisitos nacionales. Por eso se establecieron el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, las normas internacionales de formación en contaduría, las de ética y las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Cuál es el marco normativo en Venezuela? Las normas técnicas de contabilidad que han sido emitidas por la ONCOP se han hecho 20 y 21 publicaciones estableciendo la contabilidad fiscal de los estados y municipios. Y la normativa actualmente vigente se está establecido en las normas generales de contabilidad, las normas técnicas, los documentos técnicos y las instrucciones técnicas específicas que han sido adecuados al sector público nacional. Estas normas generales están contenidas en la resolución 01000032 del 28 de noviembre del 96, donde se dictaron las normas generales de contabilidad del sector público en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 36.100 del 4 de diciembre. Y establecieron los principios de contabilidad del sector público a los cuales están sujetos todas las entidades del sector público, los requisitos de la información contable y la información contenida en los estados financieros que elabore el sector público nacional. ¿Cuál es la situación actual del sistema contable nacional? Se han emitido el marco conceptual
en la Gaceta 41.063 de fecha 29 de diciembre del 2016, donde se presentó la norma técnica número 1 que corresponde a la adopción por primera vez de las normas con base de causación y de vengo. La norma técnica de contabilidad número 1, que es la presentación de estados financieros, que se emitió el 28 de noviembre del 2018 con la NI CSP número 1, presentación de los estados financieros, la número 14, los eventos ocurridos después de la fecha de presentación de reporte, y la número 6, estados financieros consolidados o separados. Posteriormente, o en la misma fecha, se publica la norma técnica de contabilidad número 2, que corresponde a la elaboración y presentación de los estados de flujo de efectivo, que se basa en la NIC número 2, estados de flujo del efectivo. La norma técnica número 3, que son las políticas contables, cambios, estimaciones y corrección de errores contables, basada en la misma norma internacional. El plan de cuentas patrimoniales, que se emitió con fecha 25 de marzo del 2021 y que es el instrumento normativo que comprende el código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden y de cierre, que permiten la operatividad de la estructura financiera del ente contable. La tabla única de vinculación de la codificación presupuestaria, económica y contable, que se emitió con fecha 18 de abril del 2017, a través del cual se establece la relación de las cuentas del clasificador presupuestario de recursos y egresos, del clasificador económico de recursos y egresos y el plan de cuentas patrimoniales de una manera sistematizada y para un ejercicio económico financiero que se estructura por la acción centralizada y los tipos de proyectos. En este momento existen más de 40 normas vigentes dictadas por el IFP. ¿Cuáles son estos? La presentación de los estados financieros, el estado de flujo de efectivo, el cambio de las políticas contables, información financiera por segmento, la presentación de información del presupuesto, los contratos de construcción, propiedad, planta y equipo, deterioro de activos, acuerdos de concesión de servicios, deterioro de activos no generadores de efectivo, provisiones pasivos contingentes, beneficios a los empleados, instrumentos financieros, ingresos por transacciones, estados financieros consolidados, inversiones en empresas asociadas y los negocios conjuntos. Como vemos, es más o menos similar a las estructuras de las normas internacionales de información financiera para las grandes y pequeñas empresas. ¿Cuál es la situación actual de los documentos técnicos? Existe el documento técnico complementario del PCP, de la descripción de cuentas y subcuentas. El documento técnico, operatividad de cuentas y subcuentas. Esto es para el adecuado registro contable en las que se describe la constitución o representación de cada una de las cuentas y sus cuentas dentro del plan de cuentas patrimoniales. La dinámica de débitos y créditos de las cuentas y subcuentas que conforman la estructura del plan de cuentas patrimonial dependiendo de su naturaleza. Las instrucciones para el uso, la teneduría y la conservación de documentos soportes del sistema de contabilidad, que contienen los aspectos conceptuales y las instrucciones para el uso en cuanto a la teneduría y conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, con el fin de garantizar que la integridad de la información contable pública, cómo se organiza y se presenta la misma,
de manera de cumplir con los objetivos del sistema de contabilidad pública. Aquí vemos la circular de la UNCOD 2023, número 4, que se refiere al reconocimiento y medición de la revelación de las operaciones. La circular 2022, número 6, de las funciones de las unidades administrativas, y estos instrumentos comprenden las instrucciones para el tratamiento contable en el reconocimiento, medición y revelación de las operaciones que se realicen en moneda extranjera, y el documento que contiene las principales funciones que se deben cumplir en las unidades administrativas de contabilidad, con el propósito de orientar el cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la Ley de Administración Financiera del Sector Público en cuanto a garantizar el adecuado registro contable de todas las operaciones del sector. La circular ONCOD 18009, que son las instrucciones para la preparación y revelación de las notas explicativas de los estados financieros, que contienen las instrucciones para la adecuada preparación y revelación de información en las normas de los estados financieros para que suministre una información detallada de los hechos económicos financieros ocurridos, las descripciones narrativas y las desegregaciones de las cuentas que se revelan en los estados financieros de los entes del sector público. Bueno, ya yo estoy ubicado para dónde vamos, para escribir una foto. La sección de SSP de la página del ONCOD se encuentran todas las normas, instructivos, circulares, modelos de asientos contables y preguntas frecuentes que sean de interés. Estos son los correos electrónicos en que puedan haber más información acerca de la contabilidad pública nacional que sea de utilidad. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en desarrollo? El proceso de armonización contable, el tratamiento de propiedad, planta y equipo, el tratamiento contable de los criptoactivos y la presentación de la información de los presupuestos en los estados financieros de los entes públicos contables. Se está tratando de hacer un proceso de armonización contable a través de las normativas propuestas en cuanto a la modificación parcial de las normas generales de contabilidad del sector público, a través de un régimen transitorio que se adecue en los sistemas y procedimientos de contabilidad. Venezuela forma parte del Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina y ha participado en varias reuniones que ha establecido el gobierno con el objeto de promover la cooperación a través de los organismos encargados de la contabilidad gubernamental de los estados de América Latina, para que sirva en el intercambio de experiencia en torno a temas de fin común y construir y fortalecer capacidades en materia contable, ejecución presupuestaria y de información financiera para contribuir a la transparencia, eficiencia y eficacia del aparato público de cada país y de la participación ciudadana. Estos foros focales se han establecido por varios años y Venezuela ha participado de manera activa dentro de estos foros de contaduría gubernamental. Se han establecido a través de estos foros varias consultas abiertas en los que se ha estado presentando Venezuela. Las conclusiones y recomendaciones que la ONCOD se ha centrado en fortalecer el marco técnico normativo y la capacitación del personal para impulsar estos propósitos entre los sujetos regulados, mejorar la calidad de la información contable, garantizar la remisión oportuna de reportes, promoviendo el cumplimiento de las partes de las normas de los organismos del Estado,
con el fin de generar información uniforme, transparente y útil para la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión pública y fortaleciendo alianzas entre países miembros dedicados a promover y desarrollar estándares y mejores prácticas en materia contable gubernamental. Muchas gracias. Lean el material que tenemos en los recursos de aprendizaje para que complementen esta información y puedan entonces realizar con éxito la evaluación formativa que tenemos dentro de las próximas semanas. Muy buenas tardes.